Bien, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todos. Gracias por integrarse con nosotros a esta sesión de webinar especial que vamos a tener el día de hoy, con un tema por demás interesante y de enorme expectación para quienes nos dedicamos a temas sobre comercio electrónico. Nosotros somos Lieban Studios, somos una agencia de marketing digital especializada en e-commerce, que justo este 2021 cumplimos nuestros primeros 10 años de trayectoria. Y hoy vamos a hablar de growth hacking en el e-commerce. Y con mucho gusto de saludar a nuestros invitados que son grandes profesionales en sus ámbitos a nivel internacional. Comienzo saludando con mucho gusto a Jessica Giles, quien es Customer Sources Manager de growhackers.com, que es la comunidad más grande e importante sobre el tema de growth hacking a nivel mundial. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días también. Hola a todos, yo soy Jessica, soy Customer Success Manager en Growth Hackers y me quedo muy contenta de participar en este evento junto con Juan, Paulo y Pedro. Pedro es mi compañero de trabajo y va hoy a hablar un poco acerca de la metodología de growth hacking y su estrategia direccionada para e-commerce. Entonces, Pedro va a hablar con nosotros en inglés y voy a traducir las preguntas para ustedes. Vamos a hacer este hecho de preguntas. Y entonces, dale. Pedro, Gracias, Jessica. thank Perdón. you. Gracias. Adelante. Sí, sí. Pedro, thank you for being with us today. Can you introduce yourself? Yeah. Thanks for having me, and hello everyone. Super, thank you, the guys for inviting me and for having me. Just a quick introduction about me. I'm currently the head of growth at growthhackers.com. And what that means, in other words, is I'm responsible for managing the team, the experimentation team, and running tests across the entire customer journey. So we have a team with designers, marketers, developers, data scientists, and we usually try to solve business problems or business challenges and in unconventional ways. So anything that is not currently part of the process usually falls under our responsibility. And we use the growth hacking methodology to actually try to solve those issues on ways that we don't even know if it's going to work or not. But that's basically the main pillar of what we are going to be talking about today. Yeah, I believe that's it. Great. Pedro, vamos a empezar con una pregunta muy simple, que es básica, pero es muy importante, que es la mejor definición que tienes de el termo growth hacking. So, Pedro, what is the best definition that you have for growth hacking, in your opinion? Yeah, that's a great question. And mostly because there's a lot of misconceptions in the market. As the biggest growth community in the world, a lot of people come to us and say, hey, can you give us a growth hack? And that's just not possible. Growth hack in a nutshell is actually the constant and conscious process of experimentation. So what that means, in other words, is that we have an ongoing process in which we use data and hypotheses to actually find answers. So I'm the head of growth at Growth Hackers. So it's kind of like the meta growth or the inception of growth, right? But that doesn't mean that I actually know all the answers. It's actually the complete opposite of that. If I had all the answers, I didn't even need a team. And so basically what we do as a growth team is actually with the help of my C-level and my directors, we define the
goals and the success metrics that the growth team needs to achieve. And throughout the quarter or the semester, what I do with the rest of my team is gather ideas from all the other departments of the company. So sales team, customer service team, product team, customers feedback, partners, finance team, and every other like source of ideas or hypotheses we could find. We hear them out and see like, all right, what is in the back of your mind that you would love to test, but maybe you don't have the resources, you don't have the team, you don't have the time to actually try that out. So we go there, like when we are looking up, we are defining objectives and success metrics. And when we're looking down to the sales team, customer service team, and customers, and etc., we are gathering ideas about how can we solve that issue that we defined with the rest of the C-level team. So once we got that, that's pretty much like strategizing growth. And for the rest of the quarter or the semester, what we will do is actually create hypotheses into each of those ideas and run the smallest unit of experiment that we could do to actually validate that. And if we find something that it's working out, then we deploy that to a larger group. And if that works out, we deploy that to a even larger group until we get to a point where data is actually telling us, hey, Pedro, this is actually working. This has been validated. And once it's validated, then I go back to my C-level and say, hey, guys, we find this out. So apparently the data is telling us that the best way to solve this issue is through this channel. So that's pretty much what we do. And when I say like, the ongoing and conscious process of experimentation, what I mean by that is there is no start, middle, and the end of that process. It's an ongoing. It's not a project, it's a process. And when I say it's a conscious process, is because we are not running any experiments and in any direction. We only run experiments and tests as long as they are connected with the challenge and objectives that we are trying to solve. I know that was not in a nutshell, but that's pretty much what we do. Yeah, it was a great response. So bringing something from that, Pedro, ¿piensas que hay un límite para el uso de la metodología? Todos pueden hacer, mismo con un servicio más offline, más físico, o piensas que es algo más exclusivo para servicios online? So, Pedro, do you think that everyone can do the growth hacking, or it's something more limited to online services for e-commerces, only online and not offline? Also, another great question. And like, I know that when we research online, most of the success cases that we see are usually large tech companies, right? Like Airbnb, Stripe, Facebook, Amazon. So it's easy to just like think that it's something that it's exclusively for companies that are in a larger size or have like unlimited access to capital, or they are actually tech-based companies. But that's not true. Like, we as a company, we serve like governments, offline businesses, e-commerces, SaaS businesses, mobile app, and any kind of industry is actually, in any size of company, should be doing growth. What changes from one company to another, and that varies based on your size and the maturity of your company, is actually how you build your strategy, right? So what I mean by that is, hey, I'm just launching my product. I'm just launching my service into the market. So your strategy should be reflecting that moment. What I mean by that is, like, if you're just launching your stuff online, you should be looking to find product market fit. So you can create your strategy around that. Like, how can I run tests, hypotheses, and etc. to find my product market fit? So that might means that you can package your product in different ways with different messages. You can build your ad campaigns with trying different approaches.
You can sell with different pricing. You can sell for different business sizes, like large companies and small companies. You can let them all in, because at that moment in time, for is quality over quantity. Once you find a specific niche, a product market fit, that it's really glad to have your product, or in other words, would be extremely unsatisfied if you no longer existed, I don't know, from now on, that's your niche. That's where you should be looking at. And once you find that, you enter in the second stage of growth hacking, which is I'm gonna scale and get traction, right? So in that phase, your strategy should also be reflecting scale and traction. So I'm gonna find new acquisition models. I'm gonna try search, I'm gonna try SEO, paid media, content marketing, inbound marketing, events, word of mouth, a lot of different stuff, right? But you should be trying to maximize and optimize your existing channels in that phase, not trying to buy another company because you're not there yet. So first phase, find product market fit through validating different hypotheses. Second phase, scale and get traction in some acquisition channels, always validating hypotheses. Once you are large enough to enter the last phase, which is using growth for innovation and expansion. So in that phase, you're gonna be entering new markets, you're gonna be acquiring new companies, you're gonna go through merge and acquisitions and etc. But regardless of your size, regardless of your industry, regardless of your country, the methodology is always the same. What changes is actually how you strategize that. The methodology consists of like ideation, prioritization, testing, and analysis. That will work if you're pre-product market fit, if you're in scale or traction phase, or if you're in an innovation and expansion phase. So it works for all of them. And I guess like the best advice I could give, and I would love to have received that in the first company that I actually built, is actually build the culture of experimentation as early as possible. You don't need to start hiring right away. Like hiring a data science, if you have like 3 people in your team, is not ideal. You don't need to build a team from scratch. What you need is to build the mindset. Like everything that we will do, we will try to do through hypothesis validation. What is the smallest unit of testing that I could do to actually get some data that this will work out? And once you get that, you increase your sample size and you keep increasing until you get some real data validation. So I guess that answers it. Yeah. And so, Pedro, para las compañías que aún no lo hacen, ¿qué piensas que es un bueno primer momento? Entonces, Pedro, for the companies who are not doing it yet, what would you recommend as a first step? Great, yeah. So the whole idea of actually having a growth team is because you probably don't want everyone in your company running ideas everywhere and failing, right? Like with growth comes the risk taking, right? Like no one can innovate without taking risks. No one can actually find something unconventional without trying that out. So when we are talking about like the customer service team or the sales team, they usually already have a process and documentation in place. So their flexibility to actually take risks is quite low, right? Like if my compensation is 50% of my salary, and by the end of the month, I need to either retain my customers or sell to more customers, that really limits my ability to try new things. So the whole idea of having a growth team is actually to create a small department inside your company or outsource that to an agency or to another service that can actually do that without impacting your ongoing processes, right? I don't want my sales team to keep failing. I want them to sell, but I don't want my marketing team to not generate leads and to take risks. I want them to generate leads and empty wells, SQLs, traffic, and etc.
So how do I do it without actually compromising what I already have? So that's where the growth team comes in, right? So there's a lot of different models that you can do that, Jess. Like Google had that famous like the 10 or 20% rule, where like any employee could allocate 20% of their time to a project that was not part of their OKR. I guess like Facebook also had their own system where any developer could run a task as long as it only affected a small portion of those users in 50 or 20% of their extra time. So those are different ways that you can approach that. But I guess like the lesson that I would, the most valuable lesson out of that is one, first of all, always look at new challenges from the perspective of how can I gather enough data to validate if that's going to work on the long term, right? And secondly, try to do that in a way that it's not impacting your current process. The people who already have their process documented, they already know how to do their stuff. They should be doing that stuff. On another hand, how can you discover unconventional ways to solve different problems, find new acquisition channels, and et cetera, et cetera. So to do that, you can either create your own team, a small department inside of our company that has a larger flexibility, or they can actually take more risks, or you can also outsource that to some like experts and professionals in the market. Say, hey, find that out. And if that works, then you let me know, and we will decide if we want to internalize that. Just to give you a real example, we had one client, they always grew, their growth was always organic, right? They produced content, they had SEO, but that was it started to stagnate, right? The growth curve became flat, and they realized that they need to find new acquisition models. But their marketing team was specialized in content production, inbound marketing, and SEO. So how can I try that out in a way that doesn't affect what my team is currently doing? So they hire an agency and say, hey guys, we don't necessarily want to grow yet. What we need is actually we need proof, real proof, that paid media will work for us. So here's the budget, please try that out. So the agents was responsible for finding keywords with a reasonable price, find different channels. So they tried Google, Twitter, LinkedIn, Facebook ads, Instagram ads, Amazon ads, Apple ads. Like there's a whole bunch of different channels that you can try that out, right? And it's almost impossible to be good in all of them if you have a small team. So why not just like gather some experts and say, hey, give me data, here's the budget, try that out, use your expertise, and once you get some validation, let me know. Because once I get that validation, I can build a team and I can rest at night because I know that there is already proof of work, proof that this is going to play out well. So I guess it comes down to that. Start as early as possible, but keep your current process going and build either a small team or outsource it for experts. Y Pedro, ¿hay algún ejemplo exitoso de growth hacking para e-commerce que puedes compartir con nosotros? There is any successful example, successful case in e-commerce topic that you can share with us today? Yeah, absolutely. And like every webinar and conference and etc. that I participate, people ask me for like success cases, and like I have a whole bunch of them to share with you guys. Like we could be going for hours and hours here to sharing cases, but before I actually share one case, let me just tell you that there is no silver bullet for success. Remember what I said in the beginning about the definition of growth hacking. It's an ongoing process. So I believe like this whole movement of validation and data and hypotheses and etc. was actually born because there
there is no rule for success anymore, right? Like if we look at like 15 years ago, if you had a website, you were already ahead of the curve. And like 10 years ago, if you had a website and a blog, you're already differentiated from your competitors. 5 years ago, if you had like a website, a blog, you were doing email marketing and social media, you were rocking the world, right? Like you were already well ahead of the curve. Right now, you like all of those stuff, all of this stuff is not, it's just basic, right? It's like the basis of the program. So how can you actually compete with China, with the European market, with the Latin market? That being said, like there's no silver bullet. It's an ongoing process of experimentation. There are a few tools that I would say that you can use right away that makes a huge difference. Like one of those, so instead of success, instead of just cases, let me tell you about a few tools that I would start using right away. One of those is Optimized by Google. So once you have that in like the script installed on your website, that allows you to run A/B tests on your website without like the help of a web designer or a developer or none of that. Like anyone can run an A/B test. And then you can play around with your website, right? Let me try to change my my call to action. Instead of buy, I will write purchase. Instead of purchase, I will try something different and see which of those actually convert more. Or try to like completely change the message of your website, the main message on your homepage. Try different approach and see which one actually performs better. If you have that installed on your website, Google will tell you, hey, this one performed 75% better than the other version. So that's the data telling you which direction you should be heading, right? So that's one. The second one that I would recommend is actually installing, like we use Segment because we are a SaaS company and a community company. But aside from Segment, there are like Firebase or even Amplitude, or what is the other one called? Mixpanel. So those are all tools that they have free versions. You can start using that right away. And the idea of those tools is not necessarily for you to actually pay from the beginning, but to build a data structure that you can trust. Like on the long term, what we want to do is actually make more and more decisions based on data, right? So to get there, you need to completely trust your data. And if you're going to have to organize your data once you're big, that is a huge headache. Like some companies I believe it's not even possible for them to do it anymore because they grew so much that to organize the entire basis, it's just easier to start from scratch than to organize everything. So my recommendation would be build your data foundation in a way that even if you are not looking at your data on a daily basis, you're able to trust that. So when the time comes for you to actually look more and more into your data, like you have a lot of data and you want to actually like make decisions based on that, it will be organized enough for you to trust. And secondly, the easiest tool to use is either like Google Optimize for those A/B testing, and also Hotjar. It's a great one because it allows you to record the sessions, like it, even in the free version, right? I'm not talking about any paid tool here, but Hotjar will help you build like heat maps on your website. So you will see like where people are actually like going on your homepage
the path that they go through, which buttons that they click, where they spend most of their time, and that will help you optimize your home pages and product pages and sales pages. And also they record a few sessions, so I'm obsessed with that. Like actually watching how people behave on our website, because normally like as founders and as experts in our market, and I believe most of you guys are probably like, you know more about your product and your service in your market than your final customer do. So translating that into the reality is you actually build stuff for you, not for them, because your knowledge is superior than their knowledge. So and that's true, because like I guess like one of the most underrated quality of a growth leader is actually the ability, being comfortable when you're wrong. The reason why I say that is because I create a bunch of hypotheses, because like I love web design and designer and stuff. So sometimes I say, hey guys, if we change the order of this menu, it will look so much pleasant. Like I'm sure it will convert better. And then we launch that and it doesn't convert. Like I was totally wrong. And again, I'm thinking with my head, and I probably know more than the people that are using. Like there is a reason why Amazon is still ugly. And sorry for those who think that Amazon website is beautiful. Like I think it's terrible. And I guarantee to you that they do have enough resources to build the most like beautiful site in the world. Why they don't do it? It's because it's currently converting. Like it's actually like the ugliest. If it looks ugly, it's because it works. And more than looking beautiful, what we want here is results. So instead of just like doing things because we believe it's going to work out, let's try things out and see what sticks and what doesn't. Like let our actually final users and customers tell us what they prefer. And then even if you're uncomfortable being wrong, sometimes it's gonna look uglier than you think, but it will probably sell more than it was selling before. Nice. Pedro, muchas gracias. Nuestro tiempo se acabó. We just ran out of time, but thank you so much for your explanations and also the insights you brought about the growth hacking for e-commerce strategies. It's always amazing to hear you talking, so excited about this topic. So, ahora yo paso la palabra a usted, Juan. Gracias, Jessica. Muchas gracias, Pedro. Muy ilustrativo. Yeah, guys, thanks for having me. I hope you guys like it. No te nos vayas, porque hay preguntas que nos están formulando nuestros amables espectadores, y si quieren, al final de la participación ahorita de Paulo, hacemos una ronda de preguntas y respuestas, si me permites. Y pues sí, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jessica. A continuación, pues le damos la palabra a Paulo Osa, quien es Head de e-commerce. Paulo es ingeniero informático por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es especialista en e-commerce multicanal y desarrollador de plataformas e-commerce certificado por PrestaShop, e-commerce y Shopify, y según yo, algunas otras nuevas plataformas. Y bueno, es también jefe de desarrollo e-commerce en Llevan Studio. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todos. Jessica, Pedro, thank you very much for your useful information. Y pues bueno, aquí estamos para hablar. Yo creo que al igual que Pedro, aquí vamos a estar todos hablando así con pasión de este tema de growth hacking que tanto nos gusta y que tanto nos sirve en todas las compañías. Gracias, Paulo. Pues les recordamos que pueden hacernos y formularnos sus preguntas. Sabemos que pues estos temas de pronto son demasiado abiertos, pero con todo gusto podemos utilizar por ahí, pueden utilizar el recurso de preguntas y respuestas aquí en el mismo Zoom, y al finalizar la sesión, en unos minutos, hacemos esta rondita de preguntas y respuestas. Mientras tanto, Paulo, ¿qué onda con growth hacking e-commerce desde tu experiencia? Cuéntanos un poquito. Muy bien, pues aquí comenzamos la presentación. Si me confirmas que la pueden estar viendo.
Muy bien. Muy bien, nos hablaba Pedro en modo muy general de lo que es el growth hacking, una muy buena definición, los límites que hay, sobre todo que no tiene realmente alrededor de todo el tema de marketing. Ese primer paso que deben de dar las empresas que van a comenzar a trabajar con growth hacking y pues ejemplos muy claros de casos exitosos en e-commerce y un par de sugerencias que nos daban con el tema de A/B testing y con el tema de los mapas de calor que usamos tanto. Por mi parte, yo les voy a estar hablando un poquito sobre qué es esa metodología, cómo hacemos para trabajarla, en qué consiste. Y pues obviamente cuando hablamos de growth hacking, que pues los que iniciaron esto fue Sean Ellis y Morgan Brown en ese libro que vemos ahí, que les recomiendo a todos que vaya a aplicar growth hacking, es como la Biblia ahí para entender mucho acerca de esto. Esto sale en Silicon Valley, no es nuevo, hace unos 10, 11 años comienza, sobre todo con estas plataformas SaaS, son las plataformas Software as a Service, que significan estas que están ya servicios que prestan como el que tiene un Drive en Google Drive, eso es un servicio que se presta directamente en la nube y que estás utilizando y que puedes usar, el que tiene un Shopify, que es un e-commerce que está también, es el mismo software para todo el mundo y estás pagando como una renta para eso, el que tiene un Gmail, que tiene pago en una empresa, también es otro servicio pago. Y para optimizar estas empresas y para que fueran exitosas, como bien hablan de Dropbox en el libro, Dropbox también es un drive para que todos estén enterados, si algunas personas no la conocen a veces. Fueron de los primeros drive que salieron para uno poder colocar sus archivos y pues era muy difícil poder capitalizar todo este tema, pero finalmente pues haciendo esos temas de growth hacking, conociendo la data y qué era lo que pasaba, haciendo unos pequeños cambios, estas empresas se convierten en unicornios. Cuando hablamos de unicornios en los temas de marketing digital, estamos hablando de empresas que pasan de 0 a $1 millón en un tiempo muy corto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es el crecimiento exponencial que hablamos. Y cuando hablamos de una metodología ágil para los que trabajan de pronto en sus compañías, con Scrum o con algunas Canvas o algunos otros metodologías para realizar proyectos, pues sabemos que estas metodologías ágiles lo que hacen es pues tener entregables, hacer rápidamente los procesos y poder ir paso a paso identificando cuáles son los skills de valor que van a necesitar entregar primero. Pues esto es lo que pasa con el growth hacking. En enfocarnos en lo que realmente pues nos interesa y nos genera muchísimo más valor. Como definición, pues ya Pedro nos hablaba de alguna manera. Yo lo veo como un crecimiento exponencial y obviamente es una rutina donde estás haciendo unos procesos, tienes unos aprendizajes. Normalmente nosotros hablamos de una North Star Metric en growth hacking, que no es más que un valor que estamos siguiendo basados en los KPIs. Esos KPIs son pues como esos datos medibles de los objetivos y con base en esos objetivos que vamos a tener, pues vamos a ir viendo cómo mejoramos y cómo atacamos todo, ¿no? Ya teniendo en cuenta qué es lo que queremos medir y lo que queremos lograr, pues hacemos de acuerdo a la data. Recordemos, también nos lo platicaba Pedro, es muy importante la data, o sea, esta es la columna vertebral del growth hacking. Y ahorita, pues hace unos años yo recuerdo que me decían, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y ahorita no es tanto las armas en los países, sino los que tienen más información y por eso sale que robemos tanta información o se sepa qué es lo que quiere hacer el otro, ¿no? Para tener esa ventaja competitiva. Eso pasa en el growth hacking, cuando sabemos acerca de la data y el que no conoce su data y no la sabe interpretar, pues no va a poder crecer. Entonces es muy importante este tema de basarnos en la data, generar unas ideas y unas hipótesis. Esas hipótesis también las podemos calificar de alguna manera, pues porque va a ser muy difícil hacerlo o porque es muy fácil, al contrario, va a ser fácil implementarlo, pero también qué tan confiable va a ser que lo hagamos o no. Entonces, pues ya calificando eso, podemos nominar esas ideas
y luego experimentar. Cuando hacemos esos experimentos, me preguntaba ahorita Jessica, ahí por las preguntas y respuestas que también todas las pueden revisar, pues justamente es eso, o sea, esos experimentos deben de ser con lo mínimo que podamos hacer, muestras pequeñas que nos vayan indicando data rápida y que podamos tomar decisiones rápidas y ágiles, no esperar a hacer experimentos muy grandotes que generen mucho tiempo, muchos recursos. Al contrario, lo que queremos es con el mínimo de recursos, de tiempo, poder hacer experimentos que nos digan por aquí es el camino y ya los podamos ir haciendo grandes justamente para tener ese crecimiento exponencial. Y finalmente todos esos experimentos pues nos generan un aprendizaje, a veces negativo. Y ojo, esto es bien importante porque a veces nos basamos en la data con esos datos que llamamos o llama Sean Ellis, datos que son de vanidad, que queremos muchos likes, pero los likes no nos generan realmente un revenue, no nos generan una conversión de ventas. Entonces decimos, pues no me importan los likes, me importa el tráfico de valor y cómo me voy a ese tráfico de valor. Y empiezo a analizar esa data, tengo esos aprendizajes y muchas veces los resultados que encontramos son pésimos o negativos y no los presentamos o no les hacemos caso porque queremos basarnos en un pequeño dato positivo. Y el growth hacking lo que trata de ser es muy transparente. Es más, lo negativo muchas veces es lo más importante porque nos permite identificar dónde están los problemas y atacarlos. Y aquí me voy a otro tema que tenía que ver con el growth hacking y es que pues mucha gente ahorita, sobre todo porque sé que hay muchos estudiantes ahorita de la Universidad de La Salle, del Tecnológico de León, que de pronto están viendo, ¿qué es el growth hacking? Todavía no tengo claro. Y muchas veces por ahí escuchamos hablar mucha gente en el ámbito del marketing digital. Y lo asocian mucho porque pues hay un embudo bien interesante sobre el tema de la conversión y cómo llegamos al cliente, que es muy similar al del marketing digital, pero ahí no se detiene el growth hacking. El growth hacking realmente trata de que no solo ataquemos pues, una parte importante que es el marketing digital, sino que también ataquemos el tema todo lo que pasa en logística. Cuando nos estamos orientando a e-commerce, no solo hacemos campañas, también están pasando cosas en la plataforma y entonces aquí están como los ámbitos que se trabajan normalmente en growth hacking, respondiendo también un poco a ese límite de que hablamos ahorita. ¿Cuál es ese límite? Y no se limita solamente al software as a service, como les hablaba ahorita, que es donde nace, sino que ahorita en e-commerce, pero resulta que no solo es el producto tal que estamos vendiendo como software, sino que ya vendemos otros productos a través de plataformas que no solo son una plataforma e-commerce, también podemos vender por redes sociales o por marketplaces como Amazon, como Mercado Libre. Entonces, todas estas plataformas tienen que estar alineadas con una estrategia y esas estrategias también tienen por detrás todo un tema logístico. Por ejemplo, ahorita que preguntaban sobre, ok, ¿qué casos prácticos tienen de e-commerce? Yo quisiera agregar uno que hicimos aquí dentro de la compañía con una empresa que vende insumos para hacer pasteles o tortas, en otros lados también lo conocemos. Y haciendo con esta data, una de las experiencias más grandes y significativas que vimos fue una que tenía 25 años, a más de analizar la data, de hacer unas encuestas con los compradores top, pues nos dimos cuenta que era totalmente contrario, o sea, que realmente quienes más compraban y quienes más, el buyer persona real, eran hombres entre los 18 y los 35, que eran emprendedores y tenían ya cualquier carrera. Y entonces esto nos llevó a hacer ajustes y con más información de que ya no necesitamos vender por unidades, sino por paquetes. Y bueno, una cantidad de cosas que elevaron las ventas de manera muy importante y justamente conseguimos muchísimo tráfico de valor.
Entonces, estos son unos de growth hacking en la industria. También se puede analizar con base a la data de, no sé, un taller que tengo que están armando piezas, cómo puedo yo a través de la data generar ideas de crecimiento para que sea mucho más rápido, rentable y productivo un negocio. Entonces, pues no hay límites realmente para aplicar el growth hacking y lo podemos adaptar a diferentes ámbitos. La importancia de la data es totalmente transversal. La data, pues como les decía, es un tema de no manejar data de vanidad, sino realmente tener diferentes fuentes de datos. Google Analytics es una muy buena herramienta, pero ahí no para. Hay muchísimas herramientas más, como nos hablaba ahorita Pedro, de Hotjar, por ejemplo, que nos está dando mapas de calor y sabemos cuál es dónde le están dando clic, dónde no le dan clic, hasta dónde hacen un scroll en los diferentes dispositivos e inclusive graba las sesiones de cuál es ese journey que hace un usuario dentro de una plataforma. Entonces, para hacer todo este análisis de datos, a veces recibimos de Hotjar, recibimos de campañas publicitarias, recibimos información de ventas de un marketplace, recibimos información de ventas a través del e-commerce y toda esta data la tenemos distribuida por todos lados. Entonces, también hay plataformas que nos permiten integrar toda esa data que viene de diferentes plataformas, que inclusive hay mismos compradores que tenemos en diferentes lados y nos hacen más fácil la vida para analizar los datos. Recuerden, si no analizamos los datos, no nos damos cuenta de qué decisiones debemos tomar. Y parte de eso, hay una plataforma que les quisiera recomendar, hay muchísimas más, pero Smart Dashboard, por ejemplo, es una plataforma que se conecta con esos diferentes sistemas y te coloca en un solo dashboard pues toda esa información. Entonces, para quienes ahorita ya estén trabajando con diferentes canales y quieran analizar su data, pues aquí les dejo parte de esos que son inclusive de que durante muchos años lo hemos hecho y nos hace más fácil la vida con ese tema. También entender que no toda la data funciona todo el tiempo. Muchas veces tenemos temporadas del año donde nos funciona una estrategia y otra estrategia diferente. Entonces, no siempre analizar la data y que algo nos funcionó bien significa que vaya a funcionar todo el tiempo, sino que por eso el growth hacking tiene que estar revisando todo y obviamente vamos a encontrar patrones que nos van a funcionar periódicamente y otros que nos van a funcionar nada más en algunos casos o algunos segmentos o en alguna temporada. Diferentes temas. Pero lo más importante es que tener un analista de datos pues, que nos ayude a hacer esa información. Basándonos en hacia dónde se enfoca el growth hacking, pues se enfoca en dos cosas muy importantes. El growth hacking no se está enfocando en que consigas $1 millón más, ¿no? Se enfoca en que tengas un producto que llamamos wow, o sea, ese producto que realmente sea atractivo, que cumpla con satisfacer una necesidad en el mercado y pues ese producto en el software as a service es el mismo software, aquí no, aquí vas a tener un producto en e-commerce o un servicio inclusive que puedes ofrecer y que obviamente lo hacemos a través de una plataforma. Aquí, como les hablaba ahorita, pues puede ser tenemos ahí instantes e-commerce ahí, y, o también e-commerce en SaaS como Tienda Nube, por ejemplo, que ahorita está entrando bien fuerte. Y lo otro es centrarse en el cliente. Entonces tenemos el producto wow y el cliente en todas sus manifestaciones, ¿no? No solo en el tema de marketing, sino también en el tema de, vamos a adelantar esta para que veamos el tema del cliente, y esto es lo que les decía, se parece mucho al tema de marketing digital, pues porque en marketing digital vemos la adquisición, activación, retención, bueno, todos esos temas, pero nada más en el sector de marketing. Entonces, no podemos asociar, porque a veces la gente asocia mucho marketing digital, growth hacking, y creen que eso es una estrategia de marketing digital. Yo quiero quitarles ese mito de la cabeza desde ya. Es una estrategia, una metodología de crecimiento exponencial que también obviamente entra en marketing, pero aquí cuando hablamos del embudo, de la adquisición,
el tráfico de valor, pues obviamente esa adquisición sí es un tema más de marketing, pero cuando hablamos de la activación y los productos, pues tenemos que revisar el producto, tenemos que revisar la logística, que nos llegue bien el producto, que esté bien empacado, que llegue a tiempo, que sea rentable el pago de esa paquetería, que tenga los stocks, que tenga dónde guardar la cantidad. Muchas veces muchas compañías crecen rápidamente y empiezan a vender unas cantidades exuberantes y no están preparadas para eso, no están preparados para ser grandes porque ya empiezan a tener un problema de stock o de disponibilidad de producto y ahí es donde se les cae las ventas. Entonces, todo esto se prevé en Growth Hacking para que ese crecimiento sea pues a nivel global de todo el negocio y no solo de marketing, porque a veces tenemos gente que nos hace el marketing digital y son extremadamente buenos, nos traen el tráfico cae en la página o cae en los marketplaces y finalmente pues tienen problemas al comprar, tienen problemas al recibir el producto y esto pues no es beneficioso. Entonces, por eso les digo, no es solo un tema de marketing digital, es un problema de todo el negocio, ¿no? Y aquí seguimos. El tema de activación pues es obviamente lograr que ese tráfico que nos trae el marketing y la publicidad, pues lo aprovechemos para que tengamos ese primer producto. Entonces hay estrategias para que eso suceda y para que todo ese servicio al cliente, que además es bien importante tenerlo en cuenta, el servicio al cliente, que estamos hablando de justamente atender las necesidades del cliente, de que nos enfoquemos, o sea, el cliente tiene que ser 1A para que nosotros le podamos brindar lo mejor, tanto en producto, en servicio, en la facilidad, que la experiencia de usuario dentro de las plataformas sea extremadamente fácil para cualquiera y que luego de que lo activemos, o sea, por una primera vez, pues quede enamorado de todo el servicio, de la garantía, de la seguridad, de que los pagos realmente tampoco tienen ningún problema y vuelve y te compre y entonces eso te genera una retención. Y como todos sabemos en marketing, pues es mucho más caro, más costoso conseguir un nuevo cliente que retenerlo. Entonces, podemos tener tácticas muy buenas de retención y luego, pues la monetización. ¿Cómo hacemos para que ese cliente que ya nos está comprando, pues ya le empecemos a añadir otros productos o nuevos servicios a través de upselling, cross-selling u otras alternativas para que nos compre algunas otras cosas más o lo podamos referir a otro tipo de servicios? Y finalmente, pues este cliente enamorado nos quite todo ese CPA, que es el costo por adquisición que estamos haciendo desde arriba con el marketing, y más bien nos envíe gente directamente ya enamorada del servicio, del producto, porque está hablando muy bien de él, y pues finalmente el boca a boca orgánico es el que pesa muchísimo en cualquier negocio. Entonces, este es como el embudo. Ahora nos preguntamos, si yo quiero empezar a hacer growth hacking, que era de lo primero que, como ese first step que hablábamos ahorita con Pedro, pues también quisiera hablarles quiénes conforman, aunque ya Pedro lo dijo de alguna manera, pues quiénes se involucran, pues quiénes son ese equipo de crecimiento, ¿no? Entonces se necesita un líder. Normalmente quienes quieran contratar, esto como sugerencia, quienes quieran contratar pues un servicio de growth hacking, finalmente pues lo que se va a necesitar es que haya un líder de crecimiento y que no siempre sea un líder que están contratando ahorita porque sabe sobre growth hacking, sino que ayude a la empresa a conocer sobre el servicio y cómo se lidera y cómo se lleva toda la metodología y finalmente ya lo puedan hacer in-house, ¿no? Se necesita un gerente de producto, alguien que conozca muy bien el producto y sobre todo tome decisiones. Este es uno de los temas más importantes, que este equipo pueda tomar decisiones para hacer experimentos y no lo detenga un proceso burocrático dentro de muchas empresas que hacen que se paren estos procesos o los experimentos no se puedan hacer ágilmente o algo que tomamos hoy como decisión se haga dentro de 2 meses que ya no nos sirve. Entonces esto es bien importante poderlo hacer. Un diseñador que ayude obviamente para las piezas publicitarias o que muchas veces puede ayudar como una persona que ayude a diagramar las ideas de lo que se está realizando. El ingeniero de desarrollo, que es el que tiene que ver con las plataformas, con toda la parte técnica, todo el desarrollo, que ese nos sirve muchísimo cuando vamos a decir, es que yo quiero hacer un experimento y necesito que la plataforma me indique tal información.
y esa información pues hay que desarrollarla y él nos va a decir, pues hay un módulo que le podemos poner o hay que desarrollarlo y nos va a tomar tanto tiempo, y esto nos ayuda mucho a la programación y saber qué tan difícil es. Muy importante el analista de datos. Un analista de datos no es simplemente quien lea las gráficas de Google Analytics. Un analista de datos es el que agarra toda esa información de diferentes plataformas y logra identificar y hacer líneas de tiempo e identificar patrones que digan, oh, aquí está pasando algo, o que nos está disminuyendo ventas, o que nos está ayudando a subirlas, justamente para generar ideas de crecimiento. Y pues obviamente el equipo de marketing es muy importante, pues porque obviamente nos aportan muchísimo dentro de un equipo de crecimiento, nos aportan mucho de qué podemos hacer en campañas y qué podemos hacer en nuestros embudos de conversión. Finalmente, quedan como, yo creo que ya se nos va acabando el tiempo por aquí. Aquí rápidamente pues les quiero dejar, si le quieren tomar un screenshot a esto, sería muy bueno porque no voy a lograr, no vamos a alcanzar a describirlos todos. Estas son algunas recomendaciones de crecimiento para e-commerce que podemos hacer, ¿no? Propuesta, que debe llevar dentro del e-commerce una propuesta de valor, utilizar el video personal para enviar correos electrónicos y que la gente conozca exactamente. Y cuando tú haces una campaña o te diriges directamente lo más personalizado que pueda al cliente final, esto va a gustar muchísimo. Logos de valor que tengas de partners, de certificaciones, aprovechar las firmas de los correos para que coloques información que está pasando en este momento, un producto nuevo que quieras vender. Esto le llega a muchísimas personas. ¿Cuántos correos envías al día? Entonces esto va a ayudar muchísimo. Los reviews no solo sirven muchísimo para aumentar el SEO y para tener información, sino que permiten a la gente estar interactuando y conocer de primera mano lo que está sucediendo. LinkedIn es obviamente la plataforma para hacer negocios muy eficiente, estar ahí y poder hacer estrategias a través de esta red social es muy importante. Certificaciones y premios, si tienes un premio, colócalo arriba en la página. Esto te va a ayudar muchísimo a que la gente reconozca esos logros y diga, eres experto en determinado sector. Tener también los socios comerciales que te pueden ayudar a incentivar y a dar seguridad en el sitio. Siempre decirle al cliente hasta dónde lo puedes llevar. Esos son los big numbers. O sea, yo te puedo ayudar a que subas de aquí hasta acá y te ayude a mejorar mucho. Y obviamente estrategias de upselling y cross-selling. Esto significa que más, como en los supermercados, cuando ya vas a ir a pagar, esto pasa en todos los países, entonces que te colocan la cajita de chicles, te colocan la botana, y entonces tú ya de última hora estás con el niño y agarras ese tipo de productos. Son cositas pequeñas que agregan valor. Ese es el upselling o el cross-selling, pues que tengas productos que puedan complementar lo que estás comprando. Y finalmente, si también le quieren tomar a esta, es el tema de recomendaciones también, sobre todo para las empresas de servicios. Tener formularios de agendamiento, esto sirve muchísimo para la gente y para que tengan mejor organización, pero que la gente sienta que puedes agendar y te pueden dar mayor información cuando vas a vender servicios, sobre todo sirve muchísimo. Los chats, yo siempre recomiendo mejor WhatsApp, porque si te desconectas de la página, pues vas a poder seguir una conversación desde tu teléfono sin ningún problema y obviamente pues con todas las facilidades de WhatsApp. El uso de banners en el home, que ojo, ahorita el hecho de que estén pasando muchos banners no es lo mejor, se está recomendando que sean estáticos porque finalmente quien llega a la página, los 4 o 5 primeros segundos se toma una decisión y no van a esperar a que cambie, o sea, o le dan scroll o le dan clic a algo. Aprovechar las páginas de aterrizaje, la página 404, que finalmente a veces nos pasa dentro de un sitio que se nos quiebra alguna URL, pues aprovechar aquí y colocar información. Esa página también es configurable. Y los pop-up de último minuto, donde podemos, antes de que se nos vaya alguien, pues ofrecerle algo para que no se nos vaya. Aquí de manera muy rápida se los digo, porque no quería dejar escapar estas recomendaciones súper buenas, ya que estamos hablando de growth hacking orientado a e-commerce, añadiéndole ahí a lo que Pedro nos había comentado sobre pues los A/B testing, que son bien importantes, y el tema de las plataformas como Hotjar, ¿no? Pues sería hasta aquí para que podamos entrar en el tema de las preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, esperamos tengamos aquí algunas preguntas interesantes que responder. Muchas gracias, Paulo. Pues sí, por aquí nos han preguntado algunas cosas, tal vez algunas ya se les han dado respuesta. Invitamos por aquí si se puede unir Pedro y Jessica, si quieren acompañarnos. Nos pregunta alguien, me interesa trabajar growth hacking, ¿me conviene pensar en integrar un equipo interno o contratar un equipo externo? ¿Cómo regularmente lo están abordando las empresas que se dedican al e-commerce? ¿Responde por allá Pedro o...? Yeah, I can start and you can, but so while it's ideal to have your own internal team, if you're still not doing it and you already have your own team, I would strongly suggest to start either outsourcing or using your own existing members to kick the things off. So start with low-hanging fruits, with a challenge that you're strongly confident that you can achieve, and either build a small structure with your existing teams or outsource it with an agency that you trust really well. I don't see like, and if you're an enterprise company, a big team, then you might hire people to kick things off from scratch. But I wouldn't say that this is the best way to do it, mostly because there is a lot of internal politics. You're going to be taking risks. You're going to be like facing challenging objectives. So running that out of your existing process is ideal, either with a small team or outsourcing it. Muchas gracias, Pedro. Nos pregunta por aquí Marco, ¿cómo podemos asegurarnos de no estorbar el proceso del día a día con los experimentos de growth hacking, ya que involucra varias áreas? Ok, déjame ahí agregar al tema, justamente lo que decíamos ahorita, quienes integren ese equipo, que como bien decía Pedro, lo más ideal es que sea in-house, o sea, esto es un tema porque no contratas growth hacking para un proyecto de 3 meses, ni de 6 meses, ni de 1 año. O sea, el growth hacking tiene que ser constante, debe de seguir porque es un proceso de crecimiento y no quieres parar, ¿no? Pero muchas veces algunos de esos recursos pues no los tenemos en in-house y nos toca hacer contratarlos, como decía él, puede ser un outsourcing, sobre todo este analista de datos que normalmente no lo tiene una empresa y que no es un recurso que se utilice 24/7, o sea, es un recurso que aquí tengo esta data, analicémosla. Entonces son recursos que podemos sí contratar aparte, o los que tienen una agencia digital no lo hacen in-house, también lo pueden hacer. Pero integrar todos estos equipos es muy importante. Pero lo más importante es, ojalá que el líder de crecimiento, si bien en un primer periodo puede ser alguien contratado por una agencia, bienvenido aquí si lo quieren hacer con Livan, pero lo más importante es que no se quede, porque pues como decimos, si esto va a ser a largo plazo, va a ser continuo, pues no van a estar pagando un líder de crecimiento ahí que lo esté haciendo. Debería ser el CEO de la compañía, ojalá. En compañías pequeñas o medianas esto funciona muy bien, es el que toma las decisiones y en una reunión de growth hacking pues no va a haber un stop. Pero en compañías muy grandotas esto no pasa, entonces colocan como que los directores de cada una de las unidades, pero finalmente cuando quieres hacer algo como cambiar un precio, hacer una promoción agresiva, hacer un experimento donde necesites recursos tecnológicos diferentes, pues ya hay un tema de presupuesto donde te pueden parar en una empresa grande por toda la burocracia que hay, y ahí es donde no funciona. Entonces, se me olvidaba ahorita y voy a aprovechar este momento, lo llama Sean Ellis de una manera muy, muy interesante. Hay que evangelizar primero, cuando vamos a ese primer paso, cuando vamos a entrar con una empresa a hacer growth hacking, que entiendan qué es el growth hacking, a dónde va, y de que realmente si yo estoy basado en la data y estoy direccionando hacia dónde voy, pues me tienen que hacer caso, me tienen que escuchar, porque esto es para crecer, no es para detener. Entonces, lo más recomendable aquí es que se involucren personas que puedan tomar decisiones y puedan ayudar a que esto pase. Muchas gracias, Paulo. Respecto a la pregunta de Marco de cómo podemos asegurarnos de no estorbar el proceso del día a día con los experimentos de growth hacking, ya que involucra varias áreas, ¿qué opinan?
Sorry, Jess, can you help me with this one? I I didn't get the whole message. Where I can see this question, it's in answered questions or open. All right. Who just asked this question? Sorry, for me to find it Let me- here. Okay, how can to help or to how can we don't be a stopper in a growth hacking process? How can, ¿puedes hablar en español conmigo, por favor, para explicar nuevamente esta pregunta para hacerla para Pedro? Yo preguntaba quién hice esta pregunta porque puedo verla aquí y hacer la mejor traducción. Pregunta Marco, aquí está en el chat. Marco. De preguntas y respuestas. Que es cómo podemos asegurar de que no estorban el proceso del día a día con los experimentos de growth hacking, ya que involucra a varias áreas. So Pedro, I'm not sure if you understood correctly everything, but how could you not impasse your daily tasks to run as smooth as they should, the same time that you have to run all the experiments of growth hacking? Yeah, that's a great question. So I guess like the first thing is start by defining your strategy. So a strategy normally comes with like an objective and a success metric, and then your tests, hypotheses, validations, and experiments. Like that's actually the last layer. What kind of tests you're going to be running? It's the last layer. The most important one is actually defining the objective. And the reason behind that is because it's easy to fall into a trap where everyone is running tasks in every direction. And that's just too crazy. Like, it's not gonna take you anywhere. It's better for you at that moment to have like 100% improvement in one direction than having like 5% improvement in every direction. So the best way to guarantee that your tasks, hypotheses, and growth process, it's not gonna intervene with your existing process is to either outsource it and make it like completely out of your daily routine, or decide a small team that is only they are responsible for running the experiment. Instead of like allowing everyone in the company to start running tasks, just allow that small squad of people, that small group of people to actually run a few experiments every week. And I guess that's the best way. Like, that's a safe place to take bets that it's not going to intervene with your existing processes. Muchas gracias, Pedro. Aquí hay una pregunta que muy seguramente nos va a apoyar Paulo a responder. Dice, tenía entendido, Carla Sánchez nos pregunta, tenía entendido que los pop-ups molestaban al usuario en su experiencia de compra. ¿Qué tantos sugieren usemos para avisos y recordatorios sin que caigan en lo molesto? Digo, aunque sabemos que este es un tema ya más de user experience. ¿Alguna opinión que tengas, Paulo? Yes, sí, justamente ese tema lo explica muy bien. Hay un libro donde se explica esto en mucho detalle. Se los recomiendo. Se llama The Paper Plan. Está en inglés, pero The Paper Play Plan se llama así. Es excelente para la gente que está utilizando Growth Hacking en e-commerce y sobre todo en compañías de servicios. A mí me ha servido mucho como agencia el libro. Y justamente explican en ese punto donde se habla de los pop-up. En efecto, los pop-up son invasivos. En efecto, mucha gente no les gusta, pero en efecto son muy serviciales. Entonces, hay que aprender a utilizarlos y también depende del e-commerce, ¿no? Esos pop-up que salen de entrada muchas veces no son recomendables. Ese es un pop-up de salida. Y hay algunos módulos para algunas plataformas que ayudan a identificar cuándo ya se va a ir el cliente, y es donde aprovechas para hacerlo. Y también lo otro recomendable es que cuando utilices un pop-up, pues sea de información muy
importante. Es decir, ni siquiera se recomienda dar un 10%. Si vas a decirle, no te vayas, te voy a dar al menos un 15%. Tiene que ser algo de mucho peso para que tú le presentes el pop-up. Donde bien lo dice Carla, creo que era, pues yo creo que es invasivo, pero me valió la pena porque me van a dar un buen descuento antes de irme, ¿no? Entonces, hay que jugar con eso, pero definitivamente sí hay que manejarlos porque pueden ser contraproducentes. Por eso hay que saber qué colocas en un pop-up. Muchas gracias, muchachos. Palabras finales, les agradezco si nos dan algún comentario, alguna recomendación, dónde los podemos localizar, desde el lado de growhackers.com, desde el lado de Levan Studio. Coméntenos un poquito a manera de resumen antes de despedirnos, por favor. Pedro. Yeah, so thank you so much for having me. It was a big pleasure. Thanks, Jess, for helping me with the language barrier. I would invite everyone to also join us in next week's conference. We are going to have a full day exclusively for e-commerce. And I believe you guys already have like a partnership with a discount for the workshops if anyone wants to join. So yeah, thanks again. This has been super fun. And if you want to keep chatting with me, just like type my name on Google, LinkedIn, Twitter. I guess I'm everywhere. Yeah, thanks, Pedro. Paulo. No te escuchamos. Está mutado. Qué pena, estaba respondiendo aquí a algunos temas importantes en el chat. Muchísimas gracias a todos, Pedro, Jessica, por su tiempo y su apoyo, como siempre. Growhackers.com, que les coloqué ahí en el chat su página, también para que puedan ver el tema de la conferencia que nos invita Pedro para la próxima semana. Ya estoy inscrito. Y también la página de livan.com para que puedan ver nuestros servicios y también se dejen apoyar en el tema de Grow Hacking. Aquí quedamos a su servicio. Y sobre todo Pedro, pues es una de las personas ahorita que yo diría que por ser de Growth Hackers tiene una de la información más importante sobre Growth Hacking en Latinoamérica. Te agradezco muchísimo tu participación, el apoyo de Growth Hackers como partners y pues aquí seguimos todos pues tratando de darles toda esta información de mucho valor, que sigamos aprendiendo y pues estaremos hablando mucho más. También ahí en el blog de Livan pues van a estar encontrando muchos posts acerca del tema también para que lo hagan. Y growhackers.com tiene información, un foro súper buenísimo que también pueden visitar. Gracias, Paulo. Muchas gracias, Jessica, también por tu participación ahí con el pase hacia con Pedro. No sé, que sabemos que los encontramos. No se pierdan, de verdad. Visiten el sitio de growhackers.com. Van a descubrir muchísimas cosas muy interesantes. También visiten la página de Levan Studio y, como ya lo recomendaba Paulo, el blog. Y pues nada, muy agradecidos. Gracias a todos ustedes por seguir este webinar. Gracias a ustedes, queridos panelistas invitados. Y pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima transmisión. Un gusto saludarlos a todos. Hasta pronto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.